Vamos a comenzar a estudiar esta carta, Dios mediante. Les animo a consejo personal, si la pueden leer en la semana. Es una carta corta, relativamente corta, la pueden leer en 20 minutos, 30 a lo sumo. Tiene 129 versículos, 5 capítulos. No es tan larga, pero tiene una profundidad. Bueno, es palabra de Dios, ¿no? Toda la Biblia es profunda. Vamos a tomar unos minutitos para introducir un poco la carta, para ver en contexto la ocasión, el autor, lo que estamos hablando, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder entender mejor los textos que vamos a ver hoy. Vamos a ver versículo 1 a versículo 4, vamos a leerlo. Yo le puse como título a este mensaje un prólogo cristocéntrico. Un prólogo cristocéntrico. Juan comienza esta carta. Bueno, en la semana veía muchos no dicen que es una carta en sí porque no tiene la característica de una carta de la cómo se escribía en esos momentos. Uno la compara con las cartas del apóstol Pablo y es totalmente diferente porque no dice el autor de la carta, no dice los destinatarios, tampoco hay un saludo final, pero estamos convencidos que es la palabra de Dios. Y también estamos convencidos que el autor es el apóstol Juan, el discípulo del Señor Jesucristo, el discípulo amado, dice el Evangelio de Juan. Él es el autor de esta carta. Más o menos nos encontramos en el año 90, en el año 95, donde Juan escribe esta carta, ya casi a fines del primer siglo. Juan, el apóstol Juan, ya es un anciano. Aproximadamente tiene, y esto es importante también, aproximadamente tiene 80 años Juan ya. Es el único apóstol vivo en estos tiempos ya. Todos los demás apóstoles ya habían muerto, ya habían sido martirizados. Era el único que estaba vivo, y a la vez también, esto es muy importante también, Juan está escribiendo una segunda generación de creyentes. Ya el Señor ya había sido crucificado 60 años atrás aproximadamente, y esto también es un dato no menor. El apóstol Juan servía en el área de Asia Menor. Eso es lo que los teólogos, los especialistas dicen al final de su vida. Él estaba sirviendo en el área, más específicamente en el área de la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Por eso la carta es una carta a modo general, no tiene una iglesia particular a la cual se dirige, sino generalmente apunta a que la carta sea circular y se escriba y circule, valga la redundancia, en varias iglesias. Pero la iglesia ya en estos tiempos, también pasó mucho antes, eso también lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, ya la iglesia ya había comenzado a ser atacada por falsos maestros, ¿sí? Por filosofías que se había empezado a introducir, y también el dato que también no es menor, la iglesia comenzó a ser atacada desde adentro. Un poco similar también a la ocasión cuando vimos la carta de Judas. ¿Sí? El ataque es desde adentro. Por eso Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 20 ya le había dicho a los ancianos de Éfeso, a Mileto, y él le decía que guarden el rebaño de Dios, ¿sí? Porque se levantarán entre ustedes falsos maestros que no van a perdonar al rebaño, ¿sí? Estas iglesias habían empezado a ser atacadas por corrientes filosóficas, influenciadas la mayoría por el platonismo, ¿sí? Por la filosofía griega de Platón. Eso comenzó a infectar a las iglesias. Recuerden que Juan acá les está escribiendo a una segunda generación de creyentes. Ya. Entonces, para situar un poquito también estas influencias, estas falsas enseñanzas, una era que quizás muchos también conocen y han oído también de este púlpito, es el gnosticismo. El gnosticismo ya como que en esta época se comenzó a propagar en el siglo I, luego siguió en el siglo II, en el siglo III atacando a la iglesia, ¿sí? Y el gnosticismo, para sintetizar un poco la enseñanza, ellos decían que la materia era mala, que
el cuerpo era malo, la materia, y el espíritu era bueno. ¿Sí? Entonces, ese pensamiento daba muchas riendas sueltas. Y muchos tomaron eso, estos falsos maestros, y decían, bueno, si el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Por eso en el versículo 8, observen ahí, lo vamos a ver, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan ya va a atacar esa falsa idea de que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, pero el espíritu es bueno. Y ellos se creían, gnosticismo viene la palabra gnosis, que es conocimiento, que ellos tenían un conocimiento elevado, aún por encima de las escrituras. Y pensaban que, bueno, ellos pertenecían a una élite superior y ellos enseñaban esas cosas. Y otra corriente que también estaba dando vueltas por ahí y que Juan va a atacar es el docetismo. El docetismo, la palabra docetismo viene del griego aparecer, ¿sí? Y había un líder que se llamaba Cerinto, y la cual él propagaba estas falsas enseñanzas. Lo que ellos decían era que Jesús no tenía un cuerpo humano, que Jesús era como una especie de fantasma, una aparición, negando la humanidad del Señor Jesús. Por eso observen en 4.2, lo vamos a ir viendo, Juan dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Es más, este tal Cerinto decía que cuando Jesús vino en el bautismo, en el Jordán, el bautismo del Señor Jesús, bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, pero que ese Espíritu Santo se fue del Señor Jesús antes de ser crucificado. Una herejía totalmente no bíblica. Y todas esas cosas estaban dando vuelta. Entonces, eso es lo que es la ocasión en la cual el apóstol Juan comienza a escribir. Juan tiene el propósito de afianzar la fe de los creyentes. Observen uno de los propósitos de la carta. No hay solamente uno, aunque este es el general, hay varios, hoy vamos a ver otros también. 5.13, estas cosas, dice, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En el Evangelio de Juan, el propósito dice para que crean que tengan vida eterna. Es netamente evangelístico el Evangelio. Acá dice para que sepan. La idea de Juan es afianzar la fe de los creyentes, que estaba siendo tambaleada, que estaba siendo corrosionada, por así decirlo, por estas falsas ideologías, falsas enseñanzas que estaban rondando por las iglesias de Asia Menor. Entonces, pero también, no solamente Juan apunta a afianzarnos lo que creemos, sino también que nos va a evaluar cómo estamos viviendo. ¿Cómo se estamos viviendo? Por eso la carta de Juan no tiene matices y es categórica. Juan, a pesar de ser un anciano ya amoroso, muchos dicen que era el apóstol del amor, en la carta acá no tiene matices y él dice, o sos o no sos creyente. Y va a dar pruebas objetivas para evaluar nuestra fe. Lo que creemos es importante, ¿por qué? Porque lo que creemos nos va a llevar a cómo vivimos. Juan está apuntando a afianzar la fe de los creyentes, pero también a que haya una examinación a través de las Escrituras para ver realmente si estamos en la genuina fe. Yo creo que entonces como individuos, como iglesia, esta carta nos va a desafiar. Dios va a usar su palabra para que realmente nos examinemos qué es lo que estamos creyendo y a la vez también cómo estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, y Juan comienza, observen, versículo 1 a versículo 4, es un prólogo, pero es un prólogo netamente cristocéntrico. ¿Sí? Por eso, vamos a leer y luego vamos a dar los detalles de cómo vimos el bosquejo, pero lo que a Juan está apuntando. Observen, versículo 1 del capítulo 1, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida.
y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y la anunciamos a ustedes, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Juan comienza el prólogo, Juan comienza su carta basándose en la persona de Cristo. Y la idea, hermanos, y mi oración es, porque su palabra lo hace, que hoy cuando termine este mensaje, nos llevemos, Cristo es glorioso en sí mismo, pero nuestros corazones un alto concepto, un poco más de la gloria de Cristo, de quién realmente es Jesús, nuestro Señor. Por eso, en el versículo 1, hasta parte del versículo 2, vamos a ver el enfoque de la proclamación, porque la palabra clave es proclamamos. Lo interesante es que en el original, estos 4 versículos, los 3 versículos y medios primeros, es una sola oración. Y es un poco, Matthew Henry lo dice, Juan es gramaticalmente, es una maraña gramatical. Porque hace una oración muy larga. Y el versículo 4 es otra oración. Y recién en el versículo 3 aparece el verbo principal que es proclamamos. Anunciamos, dice la Reina Valera. Entonces, Juan lo que quiere apuntar es proclamar a Cristo. Pero el versículo 1, versículo 2, parte del versículo 2, le voy a dar así porque como que los conceptos están entrelazados, es el enfoque de la proclamación. El enfoque de la proclamación, que es Cristo exaltado. Luego parte del versículo 2, aparte del versículo 3, está el objetivo de la proclamación, que es Cristo es anunciado. Y parte del versículo 3 y versículo 4 está el propósito de la proclamación. Solo en Cristo hay comunión y gozo. El enfoque, el objetivo, el propósito. El enfoque, Cristo exaltado. El objetivo, que Cristo es anunciado. Y el propósito, que solamente en la persona de Cristo está la verdadera comunión y el verdadero gozo. Pero observen cómo comienza esta carta, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan comienza de una manera elevada y difícil. ¿Por qué? Por la gramática. Porque es un poco desordenado, por así decirlo. Pero ese desorden gramatical está compensado por su amor y por su devoción al Señor. Juan está abrumado todavía, y vamos a ver eso. Juan está entusiasmado todavía con Cristo. Por eso habla así. Yo no sé si a vos te pasa cuando viene alguien a hablarte de algo, o tu hijo, o tu esposo, o tu esposa, que está entusiasmado y como que empieza a hablar y no para. Entonces decimos, pará un poquito que no te estoy entendiendo nada. Y gramaticalmente no utiliza bien los verbos, pero está entusiasmado. Y esa es la idea acá de Juan. Y ya habían pasado 60 años de la crucifixión. Y él todavía, teniendo 80 años, estaba así, su amor, su devoción por el Señor. Y observen cómo comienza el enfoque de la proclamación. ¿Sí? Él comienza esta carta con la intención de enfatizar la naturaleza del objeto de la proclamación. Y esto es intencional. En vez de enfocarse antes en el carácter del mensaje en sí, lo que quiere decir, se enfoca en el objeto, que es la persona de Cristo. Entonces, ¿cuál entonces es ese objetivo? ¿Cuál es ese enfoque? Bueno, hay 3 aspectos acá. Observen el versículo 1. El primer aspecto que Juan quiere resaltar es la preexistencia de Cristo. Dice, lo que existía desde el principio. Recién el hermano Sergio leyó el Evangelio de Juan, y él decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan se está refiriendo y está escribiendo a personas que seguramente habían familiarizado eso del Evangelio de Juan.
Y acá él comienza diciendo lo que existía desde el principio. No dice el que existía desde el principio, dice lo que existía, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Y eso en el original, la idea es ampliar el concepto. Juan está intentando ampliar por todas maneras, con su vocabulario, el enfoque de quien está escribiendo, de la persona de Cristo. Y él lo que está apuntando es la preexistencia de Cristo, lo que era desde el principio. Juan comienza con una gramática, vuelvo a reiterar, no ordenada, pero es para ampliar el concepto de lo que desea comunicar. Apunta a Cristo, al Cristo exaltado. Lo que está diciendo acerca de la preexistencia de Cristo es que Cristo no comenzó a existir en su concepción virginal, Cristo no comenzó a existir en Belén, sino que Él ya era, siempre existió. Él es eterno, y si es eterno, es Dios. Y Juan comienza con ese enfoque, con ese objetivo, siempre existió. Por eso en el versículo 1 es llamado, en el Evangelio de Juan, el Verbo. Y también observa el versículo 1 como llama Juan también acá en esta carta. Él dice el verbo de vida. Y en el versículo 2 lo llama la vida eterna. En una de las materias que estábamos estudiando, el profesor nos compartió una encuesta que me llamó la atención y viene justo al tema de lo que estamos estudiando. Y él había dicho una encuesta que hizo el Ministerio Ligonier, que se había hecho en muchas iglesias evangélicas. Y la idea era poner conceptos bíblicos y que las personas puedan, a través de un multiple choice, poner verdadero y falso. Y una de las afirmaciones decía esta: Cristo el primer ser creado. Cristo el primer ser creado. Y en este punto el 73% contestó afirmativamente. Ellos entendieron, personas que asisten a iglesias evangélicas que tienen el nombre, que dice que son evangelios, afirmaban que Cristo es el primer ser creado por Dios. Eso lo que está mostrando es una ignorancia escritural, pero también es un peligro letal. Porque si Cristo no es Dios, no tiene el poder para salvar ni para santificar a nadie. Por eso que en el libro ¿Quién es Jesús?, el pastor Sproul dice una frase que me encantó, dice: necesitamos a Cristo, dice. Cristo, el verdadero Cristo. Un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar en los modelos de los filósofos sencillamente no basta. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia no puede redimir a nadie. Un Cristo deslucido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo o a un impotente producto de la cirugía académica, no es un Cristo, es un anticristo. Entonces, la importancia nosotros, a modo aplicativo, iglesias creyentes, de conocer al Cristo de las Escrituras. Porque el Cristo de las Escrituras, como decía Sproul, tiene el poder para salvar y tiene el poder para santificar a las personas. Si nosotros no tenemos un concepto de quién es Cristo, no nos va a salvar y no nos va a santificar. No va a haber fe salvífica y ni piedad si no tenemos un entendimiento bíblico de la persona de Cristo. Cristo es el mensaje central de la Biblia. Por eso Colosenses 1:17 dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y esta corriente gnóstica también estaba afectando a la iglesia de Colosas. Por eso Pablo argumenta y dice: Cristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está apuntando a Pablo y afirmando es que Cristo, la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todo lo creado. Y Él sostiene todo lo creado. La preexistencia es que Cristo existió siempre antes de todo lo creado. Pero observa el versículo, sigue el texto. Lo que existía desde el principio. El segundo aspecto que también dentro del enfoque de la proclamación es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Juan comienza, observa en el versículo 1, una progresión, por así decirlo, de su experiencia personal con Cristo. Lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto,
con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, dice, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan acá apunta y apela a su experiencia personal como apóstol con Cristo. Recuerden, él era el único apóstol vivo ya en este momento que él está escribiendo. Él hace una memoria de lo que él vivió con él, pero también aparte de su experiencia personal, lo que está haciendo el apóstol es sacar sus credenciales apostólicas, para decir, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo contemplé, yo lo toqué. Cristo no es un fantasma, Cristo no es una aparición, Cristo fue hombre como nosotros. Yo lo estoy diciendo, yo soy apóstol. Pero también observen que él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, habla en tiempo plural. Más allá de que los apóstoles ya habían muerto, él siempre se consideró y fue parte de un grupo selecto de los 12. Él los incluye también, aunque ya no estaban vivos. Yo fui parte de ese grupo que el Señor seleccionó y fuimos enviados. Y observen, dice, hemos oído, comienza diciendo lo que hemos oído. Es interesante porque en el tiempo verbal, esto significa que lo que él está escuchando continúa influenciándolo en el presente. La idea es que está haciendo ecos en su mente lo que él escuchó del Señor Jesús. ¿Y qué escuchó Juan? Bueno, sus enseñanzas. Él escuchó en vivo y en directo al Señor Jesús. Imagínense eso. Nosotros a veces tenemos memoria emotiva, ¿no? De voces. Y quizás de personas que ya no están. Yo me acuerdo de la voz de mi mamá y mi papá. Y ya no están. Pero yo me acuerdo latente de ellos. Imagínense a Juan acá. Dice, lo que yo oí. Pero no solamente es a modo de algo emocional, sino que también eso seguía afectando su vida. Juan seguía siendo fiel al Señor. Seguía sirviendo en las iglesias de Asia Menor con 80 años. También dice lo que hemos visto, dice, con nuestros propios ojos. También eso, el mismo tiempo verbal, indica que eso sigue teniendo repercusión en su vida. No solamente lo escuchó, sino también que dice que lo vio. Él está diciendo, no es una aparición, no es un fantasma, no es un espíritu. Yo lo vi. Yo lo vi resucitar muertos. Yo lo vi sanar ciegos. Yo lo vi curar leprosos. Yo vi al Señor Jesucristo crucificado. Es más, la Biblia dice que fue el único apóstol que estuvo a los pies de la crucifixión. Yo lo vi resucitado. La Biblia dice que Juan corrió junto con Pedro y él llegó más rápido a la tumba. Y dice que se postró y creyó. Juan fue el primer apóstol que creyó en la resurrección de Cristo. Pero observen también, dice, no solamente lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, dice. Contemplar no es lo mismo que ver. La idea de hemos contemplado, el verbo significa observar cuidadosamente. Esa es la idea, lo hemos contemplado. Yo observo cuidadosamente a una persona, porque tengo una relación y porque tengo una intimidad con él. Esa es la idea. Yo contemplo a una persona. Yo la veo a una persona, pero yo ahora la contemplo. Y eso pasa lo mismo cuando nosotros nos relacionamos. Con un amigo, con tu esposa. Lo empezás a conocer y después empezás a ver pequeños detalles de su personalidad, de sus gestos. ¿Sabés cuándo está enojada? ¿Sabés cuándo está triste? ¿Sabés cuándo está alegre? ¿Vieron cuando esa frase que decimos, con una sola mirada sabemos cómo está la persona? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la conoces, porque ves sus detalles, porque sabés sus muecas, porque pasás tiempo con ellos. Y esa es la idea de acá. Él contempló al Señor Jesús. Imagínate, comer con Él, pasar tiempo con Jesús. Él se está acordando de todos esos momentos en su memoria. Pero también no solamente eso, sino que conocer a Jesús afectó su vida. No quedó igual.
Dice, palparon nuestras manos, ¿no? Lo que Juan está usando acá, hermanos, observen, es todos los sentidos para demostrar que él fue un testigo ocular, presencial, único de Jesús. Palparon nuestras manos. Él tocó al Señor Jesús. Además, en el Evangelio de Juan, él dice que él recostó su cabeza a su pecho. Él sintió su respiración. Pero observen el versículo 2. Estamos en el punto de que él, la preexistencia de Cristo vimos, pero acá está bien que Cristo, la encarnación de Cristo. Dice, y la vida se manifestó. Se manifestó. El verbo significa ahí hacerse visible, aparecer. 2 veces aparece en el versículo 2. Observen el versículo al final. Dice que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Es enfático Juan acá. Vuelvo a reiterar, significa brillar, iluminar, hacerse visible, aparecer. Lo que él está diciendo, luego de decir que él es el logo, él es el preexistente, es la máxima expresión de la manifestación de Dios. Dice que el verbo fue hecho, como decía el hermano Sergio, carne. La segunda persona de la Trinidad, que coexiste eternamente con el Padre, en esencia, se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros. Pero con la diferencia abismal de que es, pero sin pecado. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es este misterio. ¿No es un misterio? Dios trascendente, eterno, se hizo finito, como uno de nosotros. Tomó cuerpo. Dice, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo creo que sabemos esto, ¿no? El mundo sabe que Jesús vino al mundo. Pero pensemos un poco teológicamente en esto, por así decirlo. Cristo posee 2 naturalezas, la humana y la divina. 100% Dios, 100% hombre. Y Él, la segunda persona de la Trinidad, Él agregó humanidad a su eterna deidad. La idea es que, pero si Él no se encarnaba, no podría ser el sacrificio perfecto para satisfacer la ira del Padre. Porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Por eso el verbo se hizo carne. Pero cuando se hizo carne, tuvo limitaciones. Estaba en un solo lugar, se cansó, tenía hambre, tenía sed. Pero Él por ningún segundo dejó de ser Dios. O sea que Él sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Eso nos rompe la cabeza. Y solamente nos queda un sentido de adoración y reverencia a ese Dios tan grande y tan glorioso. Miren, Jesús tuvo que aprender a leer el idioma, creció, maduró, pero por ningún segundo se desconectó de su divinidad. Él es Dios. Sino, como dice Filipenses 2, Él se autolimitó en algunas cosas. Autolimitaciones, autoimpuestas. ¿Lo comprendemos? No. Solamente lo glorificamos y lo adoramos. Pero observen el tercer aspecto, que Juan también está en el enfoque de la proclamación, que Él es el verbo de vida. Eso es lo que Él dice. Observen el versículo 1. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan sigue tan maravillado que pasa a describir a Jesús como el verbo de vida. El verbo de vida. Hay 2 palabras que se usan para vida en el original.
Una es la palabra bios, que ahí viene la palabra biología, que todos conocemos, el estudio de la vida. Pero Juan acá está usando la palabra zoe, Z-O-E. Lo que significa es que es la esencia de la vida. Es decir, Cristo sostiene la vida, Él es el autor de la vida, Él es el dador de la vida. O sea que no hay vida aparte de Jesús. O sea, mi vida tiene un comienzo, la de Cristo no. Él tiene vida en sí mismo. Él es el dador de la vida física. ¿Se acuerdan en Juan 11 cuando están en frente de la tumba de Lázaro? ¿Qué dice? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Él es el autor de la vida física. Él da la vida física. Pero también Él es el autor y es el dador de la vida espiritual. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados. Él os dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el dador de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice Juan. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él es la vida eterna. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él es el dador de la vida física, Él es el dador de la vida espiritual, Él es el dador de la vida eterna. Él es la vida eterna. Conocer a Cristo es la vida eterna. La pregunta que les hago a todas las personas que están acá, ¿quién es Jesucristo para vos? Juan comienza a observar su carta con una cristología exaltada. La persona de Cristo es Dios. Él se humanó. Él es la esencia de la vida. Juan desea afirmar la fe de los creyentes, pero también desafiar las creencias y las conductas de lo que decimos creer. Quizás estás acá y todavía no entendés el Evangelio. Quizás estás acá y seguís viniendo a la iglesia. Quizás empezás a servir. Puedes ser miembro o bautizado. Pero realmente, ¿quién es Jesús para vos? Este es el Jesús de la Biblia, el exaltado, el persistente, el que se tuvo que encarnar para morir por nuestros pecados. Es el autor de la vida. No hay vida fuera de Él. ¿O es un Cristo que te hiciste en tu propia mente, como dice Sproul, la cual no salva? Un Cristo defectuoso. Bueno, la Biblia dice que debes ir corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay dos maneras de pagar el pecado, la Biblia lo enseña. O creo y me arrepiento y creo que Cristo lo pagó en la cruz por mí, porque yo pequé, yo ofendí, yo pisoteé la ley de Dios. Él es santo, Él es puro, Él es recto, yo soy pecador. Eso me separa de la gloria de Dios. Pero yo creo en Cristo como sustituto. Él muere por mí. Yo creo eso, abrazo y voy arrepentido en fe. Esa es la manera de pagar los pecados, o lo pago yo en el infierno. Porque la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen y se arrepienten. Pero Cristo no solamente murió en la cruz, sino también, como cantábamos hoy, resucitó. Venció la muerte. Él nos da vida y así como Él resucitó, son las primicias de los que el día de mañana creen en Él, va a resucitar a nosotros. Y nosotros como creyentes, si somos creyentes ya, la pregunta que les hago es, ¿seguimos asombrados como Juan de la persona de Cristo? ¿Cuántos años hace que te convertiste? ¿Tu amor por el Señor, tu devoción por el Señor, tu asombro por el Señor, sigue creciendo o va menguando? Eso se ve reflejado en una vida de reverencia y adoración. Quizás podemos estar muy prolijos en nuestros ministerios, pero mi pasión y mi devoción por Dios va menguando. Juan no es gramaticalmente correcto,
pero está asombrado, está abrumado, ama al Señor Jesús. Un hombre de 80 años que sigue sirviendo a Dios. Y eso pasa muchas veces porque descuidamos nuestro tiempo de conocer a este Cristo exaltado. Y como dice Piper, eso se paga con superficialidad, se paga con pecados que yo no veo como lo que la dice que ya es pecado. ¿Cómo empleo mi tiempo? Prioridades cambiadas. Se paga caro el no conocer al Cristo exaltado. Juan comienza con el enfoque de la proclamación. Pero observen el segundo punto, el objetivo de la proclamación. El objetivo de la proclamación es: Cristo es anunciado. Luego de introducir, observen el enfoque de la proclamación, de exaltar a Cristo, quien es el objeto, se centra en el mensaje. Pero a la vez, el mensaje y el objetivo del enfoque es la misma persona. Por eso nosotros no predicamos una religión, no predicamos una filosofía, no predicamos una idea. Como decía Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje, ese es el objetivo. El verbo testificar es una palabra, observen ahí, versículo 2, dice: y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio, dice. Damos testimonio y la anunciamos a ustedes, la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos. El versículo 2, observen, dice: damos testimonios, les anunciamos. Versículo 3, les proclamamos. El verbo ahí, testificar, es una palabra que Juan usa mucho. Usa 33 veces en el Evangelio y 10 veces en la primera carta de Juan, en esta carta. La raíz de la palabra es mártir. Sí, pero el énfasis está en el versículo 3, dice: les proclamamos. Ese es el verbo principal y aparece después de todo el prólogo de Juan. Proclamar ahí está en voz activa y en tiempo presente, es decir, proclamar el mensaje que ya estaba dando testimonio. Lo hemos visto y lo hemos oído. La idea acá es que al ser un testigo ocular, él es responsable de anunciarlo, de proclamarlo, de testificarlo. La idea es: si has creído este mensaje, debes proclamarlo. Si hemos creído este mensaje a la persona de Cristo, debemos proclamarlo. Y él usa anunciar, testificar, proclamar, y vuelvo a reiterar esto que me llamó mucho la atención. Él se incluye, observen, dice: lo que hemos visto, les proclamamos, nosotros anunciamos, nosotros testificamos. Un hombre de 80 años. Él seguía predicando de Cristo. Es más, nosotros sabemos por la historia que unos años después, Juan es prisionero a causa de la palabra de Dios, dice Apocalipsis. Él va preso a la isla de Patmos por predicar de Cristo. Debemos predicar de Cristo. Ese es el objetivo de tu salvación y la mía. Predicar a Cristo a otros. La idea que Juan está diciendo ahí, por eso usa anunciar, manifestar, proclamar, testificar, es que las personas que les hablamos de Cristo experimenten lo que yo estoy experimentando ahora. Esa es la idea. ¿Qué hacemos cuando encontramos una oferta buena? Mirá lo que encontré allá. Llamás a alguien que amás y le decís: allá está más barato la yerba. ¿Qué haces cuando vas a un hermoso lugar de vacaciones y mirá el lugar que conocí? Estos recovecos ahí, andás, podés ir allí, está barato la cosa. ¿Qué haces cuando encontrás un buen doctor que te solucionó algo que hace años y años tenías problemas? No sabés, andá a este. Queremos comunicar a personas que experimenten lo que yo he vivido, que tengan ese beneficio.
Eso hizo Andrés, Juan 1:41. ¿Recuerdan? Andrés va, busca a su hermano Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Pablo, en Hechos 9:20, se convierte. Dice, y enseguida predicaba a Cristo, que este era el Hijo de Dios. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4, para que lo leamos juntos y vean en este énfasis. Hechos capítulo 4. Cronológicamente, Jesús había muerto unos días atrás, no muchos días, poco más de 40. Pedro había negado al Señor. Todos sabemos la historia. El gallo cantó 3 veces, Pedro llorando amargamente. En Hechos capítulo 2 comienza la iglesia, Pedro predica, se convierte en mucha gente. Versículo 13, capítulo 4. Dice, a ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaron entre sí. Estaban presos ellos por predicar el Evangelio. Versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable haya sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después, más adelante dice, ellos se sintieron dignos de padecer por Cristo. ¿Qué pasó en tan pocos días? Bueno, si usted lee el contexto, ahí dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros a veces nos excusamos, le digo a modo personal, con decir, bueno, yo no tengo facilidad de palabras. No me cuesta hablar el Evangelio. Y es verdad. No tengo el don de evangelista. Admiro a esas personas que cambian la conversación y enseguida están predicando. Tengo vergüenza, tengo miedo. ¿Les pasa? A todos nos pasa. Pero lo que muchas veces tenemos que ser sinceros, cuando hablamos de otros temas que sí nos apasiona, no nos trabamos, no tenemos vergüenza. Sea fútbol, sea lo último de la moda, sea política, sea de mis hijos, sea el tema que sea. Y vos ves a esa persona hablar con tanta facilidad. O sea, el problema no es que no tiene facilidad de palabras. El problema es que yo oigo, escucho, leo más de estas cosas. Soy especialista en fútbol, en moda, en política, en recetas, en trabajo, pero no del verbo de vida que transforma y da vida. No es un problema de personalidad, es un problema de corazón. Y es un tema de obediencia al predicar el Evangelio. Por eso Juan, siendo anciano, con sus debilidades físicas seguros, él dice, anunciamos, testificamos y proclamamos al verbo de vida. Tenemos que ser sinceros
y confesar, y decir, Señor, la verdad que yo soy más especialista en esto, me brota al hablar de eso. Pero de Cristo no. Y es interesante que usted lee el libro de los Hechos, y una frase que se repite mucho de los discípulos que creían que estaban siendo perseguidos, y ellos decían, y abrían su boca, y abrían su boca, y abrían su boca, abrían su boca. Eso es predicar el Evangelio. Es anunciar, es testificar, es proclamar, pero es abrir la boca del Cristo que me salvó. Y si yo estoy en comunión con Cristo, y estoy entusiasmado y enamorado de este Señor que me salvó, voy a querer comunicarlo. Aunque me cueste, sí, obvio que es verdad. Pero para finalizar, observemos el propósito de la proclamación. No quiero irme, de este punto, del hecho de que realmente nos evaluemos delante del Señor, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de Cristo? Y quizás hay otras cosas que llenan más nuestro corazón. Somos más especialistas en otra cosa y no del Señor. Siendo nosotros los que fuimos llamados a anunciar, dice Pedro, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizás no quiero hablarle a un hijo porque tengo miedo de que se enoje y no me hable, a un compañero de trabajo porque voy a perder esa charla con él. Y eso también evidencia que nos amamos mucho a nosotros mismos y no a Cristo. Pero observemos el propósito de la proclamación, que solo en Cristo hay comunión y gozo verdadero. Solo en Cristo hay comunión y gozo verdadero. Observen el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, como vimos recién, les proclamamos también a ustedes, y ahí aparece el primer propósito, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Luego de proclamar el enfoque de la proclamación, su objetivo es anunciar, dar testimonio de Cristo. Él está absorbido por el mensaje. Acá hay dos propósitos. El para qué siempre marca un propósito en la Biblia. Y observen el versículo 3 ahí. El primero dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Juan está escribiendo a estos creyentes. La palabra comunión, muchos sabemos acá lo que significa, es koinonía. Pero va más allá de después del culto charlar y tener un tiempo. Está bueno eso, no estoy diciendo que no hay comunión ahí. Va más allá de estar en las reuniones caseras. Va más allá de salir a comer o tomar un café con alguien. Todo esto queda debajo del significado real, pero no es el significado real. La palabra koinonía, comunión, significa ahí vida compartida. Vida compartida. Si tenemos comunión con el Padre, si somos creyentes, tenemos una vida compartida con el Padre ahora, a través de Cristo. Solamente a través de Cristo hay comunión con el Padre. Él nos salvó. Él nos dio vida eterna. Somos sus hijos ahora. Juan 1:12 leía el hermano Sergio. Pero la idea es, ahí, nosotros debemos tener lo mismo con nuestros hermanos. Esa es la idea. Es una vida entrelazada. O sea, tu vida ahora es mi vida. Y mi vida ahora es tu vida. Esa es la idea. Por eso decimos que los creyentes vivimos en comunidad. No es solamente venir a la iglesia, asistir a una reunión casera, pasar tiempo con un hermano. Es tu vida ahora. Y eso es precioso y es hermoso porque es una dádiva de Dios. Dios cuando nos salvó nos colocó en un cuerpo que te ha dado y me ha dado. ¿Un cuerpo para qué? Para que bendigan tu vida. Para que edifiquen tu vida. Para que crezcas en la fe. Para que te sean de ánimo.
¿Y quién es glorificado cuando pasa eso? Dios. ¿Y quién se lleva el gozo, como siempre decimos? Nosotros. Si vos tenés tu pensamiento de cristianismo es solamente venir los domingos, asistir y hasta el otro domingo venir y escuchar y me voy, no es lo que la Biblia está diciendo el cristianismo. Cuando Dios te salva, te coloca en un cuerpo, una familia, y es tu vida entrelazada. Por eso observen lo que dice Juan 17:21, en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús. Dice, la gloria que me diste, le dice, Jesús está orando al Padre, yo les he dado para que sean uno. Así, observen, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo, uno en esencia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es para que tengan comunión. Juan está informándoles, Juan le está anunciando a esas personas para que tengan comunión unos a otros, pero también para que tengan comunión con Dios a través de Jesucristo. Pero está apuntando no solamente a pasar tiempo, sino a tener una vida entrelazada. Dice, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bueno, acá finaliza con el otro propósito, tener el verdadero gozo. Debido a las verdades transformadoras, Juan finaliza esta introducción con el deseo para estos destinatarios, que ellos tengan gozo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el gozo? Bueno, yo busqué una definición del diccionario. Después vamos a ir a la Biblia. Dice esto: el gozo es una emoción provocada por el bienestar, el éxito o la buena fortuna o por la posibilidad de poseer lo que desea. Eso es gozo. O sea, según esta definición, una persona está emocionalmente, pasa un bienestar, puede ser que no tenga falta, no le falta dinero, tiene salud, tiene éxito, tiene fortuna y posee lo que quiere. Eso produce gozo en el corazón de la persona. Pero me gustó el concepto que dice Martin Lloyd-Jones sobre este texto acerca de gozo. Y dice así, miren, es una cualidad que le pertenece a la vida cristiana en su esencia, el gozo. Es muy profundo y significativo. Afecta a toda la personalidad. Se trata de eso, dice. Solo existe una cosa que puede producir el verdadero gozo, que es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, Él satisface mis emociones, Él satisface mis deseos, Él y su gran salvación. En Él estoy completo. Es decir, el gozo es y acá dice, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es el gozo que la Biblia enseña. O sea que lo que está diciendo es que no es algo que dependa de algo externo, de mi bienestar, de mi salud, de lo que quiero, de lo que pretendo, sino que es algo interno. Y la Biblia dice que es producto de la llenura del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. No depende de las circunstancias externas, sino que es una virtud interna. Pablo escribió la carta del gozo, que es Filipenses, desde una cárcel. No tiene nada que ver con la situación que estás viviendo. Una persona se puede estar viniendo el mundo abajo, pero tiene gozo. Porque es la respuesta y la reacción de que yo conozco a Jesucristo. Porque soy salvo y porque sé que lo que estoy pasando, Él lo permite y lo controla. Ese es el verdadero gozo. Si yo no estoy teniendo gozo en mi vida, significa que yo no estoy conociendo a Dios íntimamente. ¿Y sabes qué? Nuestro corazón va, porque es así, el tuyo y el mío, si no tenés gozo en el Señor,
va a buscar satisfacción en algo que no sea el Señor. Pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, tu trabajo, incluso el ministerio. Pero solamente vamos a tener gozo conociendo más al Señor. Por eso él en el Salmo 16:11 dice, en tu presencia, solamente en Dios, hay plenitud de gozo. ¿Dónde está tu satisfacción? ¿Dónde está tu verdadero gozo? ¿Es conociendo más y más a este Cristo exaltado? Esto es solamente el prólogo. Así introduce la carta a Juan. Un prólogo totalmente cristocéntrico. Apuntado a Cristo, anunciar a Cristo y el propósito. Solamente hay comunión y gozo verdadero en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es inerrante, poderosa, Señor, y seguro que vas a obrar. Nos aferramos a tu promesa, Señor, de que no vuelve vacía. Y ayúdanos, Señor, a comprender realmente, Señor, al Cristo al cual nos ha salvado y delante de quien estamos todos los días. Vivimos en su presencia. Este Cristo exaltado, supremo, preexistente. Tú eres el alfa y el omega, Señor. No tienes principio, no tienes fin. No te cansas. Seguirás siempre siendo el mismo, Señor. Gracias porque te encarnaste, Señor. Te despojaste de toda tu gloria y viniste a este mundo pecador, Señor, con el único propósito de establecer el puente, Señor, entre un Dios tan santo y personas tan pecadoras como nosotros. Señor, como cantamos, Señor, a veces contemplamos este gran misterio, no lo entendemos, solamente queremos adorarte. Ayúdanos, Señor, realmente a anunciar, testificar, Señor, proclamar a Cristo. Pero realmente, Señor, lo vamos a hacer si realmente estamos yendo a las Escrituras, Señor, y conociéndote cada vez más. Y queremos que otros, Señor, experimenten la salvación. La salvación es tuya, Señor. Tú nos quieres usar. Que seamos una iglesia, Señor, misionera. Salir de aquí, Señor, testificar, anunciar, Señor, tu obra. Y Señor, si realmente no estamos teniendo gozo en nuestras vidas, es porque quizás, Señor, no estamos teniendo una respuesta adecuada, Señor, al conocimiento de tu grandeza. Señor, muchas veces va a mostrar cisternas rotas, te dejamos a ti, que nos satisface el corazón, Señor, y ayúdanos realmente a encontrar solamente el gozo en ti, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Señor. Señor, glorifícate. Gracias, Señor, por este privilegio de predicar tu palabra y, Señor, que tu nombre sea exaltado ahora, Señor, en la escena y seguir cantando. En el nombre de Jesús, amén.